Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 4, para el 27 de julio de 2024. Parábolas, sábado 20 de julio. Para memorizar, dijo también, miren lo que oyen. Con la medida con que miden los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Marcos capítulo 4, versos 24 y 25. Esta semana estudiaremos las parábolas de Marcos capítulo 4. El Evangelio de Marcos es el que menos parábolas tiene de entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Los eruditos han debatido por muchos años acerca del significado de las parábolas de Jesús. ¿Cómo interpretarlas? ¿Qué significan? ¿Por qué las usó? ¿Qué clase de lecciones pretendían revelar? ¿Y cuán literalmente debían ser tomadas o si eran puramente alegóricas, etcétera? Obviamente no vamos a resolver todas esas cuestiones en la lección de esta semana. En lugar de ello, vamos a examinarlas y por la gracia de Dios obtendremos una comprensión de los puntos que Jesús destacó mediante esas parábolas. Marcos capítulo 4 contiene solo 5 parábolas: el sembrador, la lámpara, la medida, el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. La mayor parte del capítulo gira en torno a la parábola del sembrador. Esta aparece en primer lugar, seguida por la razón de ser de las parábolas, y finalmente por la interpretación de cada una. Este patrón de 3 pasos será el foco de nuestro estudio los días domingo, lunes y martes. Luego las otras parábolas serán estudiadas el miércoles y el jueves. Lunes 22 de julio. La interpretación de Jesús. Jesús había terminado con la parábola, sin dar inmediatamente ninguna explicación. De acuerdo con el texto de Marcos capítulo 4, verso 1, la presentó ante una gran multitud. Solo después, ante un grupo menor, Marcos capítulo 4, verso 10, explicó su significado. Escucha Marcos capítulo 4 versos 13 al 20. ¿Cómo interpreta Jesús la parábola del sembrador? Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Jesús interpreta la parábola identificando los elementos externos a la historia, que representan varios de los detalles del relato. La interpretación indica que la historia es una alegoría amplia, con referencias al mundo real, no que cada detalle sea necesariamente una referencia a algo específico. Jesús identifica la semilla con la palabra.
Esta se referirá a la palabra de Dios, particularmente a la predicada por Jesús. Santiago capítulo 1, verso 21 declara: por lo cual, desechando toda inmundicia y maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual los puede salvar. Los diferentes suelos son distintos tipos de oyentes. De acuerdo con la interpretación de Jesús, todos escuchan la palabra, es decir, la semilla ha sido sembrada en todos los tipos de suelo. Pero la recepción es diferente. El suelo del sendero es duro y las aves arrebatan la semilla que cae en él. Jesús vincula esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás. El suelo pedregoso es poco profundo. Jesús relaciona esto con las personas cuyo compromiso es superficial. Ellos no han tenido en cuenta el costo del discipulado. El suelo lleno de maleza ahoga la semilla sembrada. Jesús explica que esto se refiere a los afanes de la vida y a las riquezas que asfixian la palabra. Pero el buen suelo representa a quienes escuchan la palabra y la reciben. Como resultado, ella crece y produce una cosecha abundante. Las explicaciones más extensas son las referidas al suelo pedregoso y al lleno de malezas. En su descripción de los oyentes, representados por el primero de esos suelos, Jesús señala elementos contrastantes. Los así representados reciben la palabra con gozo, pero son discípulos temporales. Cuando llega la persecución, se desmoronan. Otros no caen a causa de los malos tiempos, sino de los buenos. Su enfoque está en las cosas del mundo, no en el reino de Dios. Sus afanes y preocupaciones giran en torno a lo que el mundo ofrece. Considera tu propia vida. Se están introduciendo silenciosamente en tu experiencia algunas de las características del suelo del camino, del pedregoso o del lleno de malezas. Esto es algo que podría ocurrir más sutilmente de lo que imaginas. ¿Qué decisión puedes tomar para cambiar si fuera necesario? Lunes 22 de julio. La interpretación de Jesús. Jesús había terminado con la parábola, sin dar inmediatamente ninguna explicación. De acuerdo con el texto de Marcos capítulo 4, verso 1, la presentó ante una gran multitud. Solo después, ante un grupo menor, Marcos capítulo 4, verso 10, explicó su significado. Escucha Marcos capítulo 4 versos 13 al 20. ¿Cómo interpreta Jesús la parábola del sembrador? Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Jesús interpreta la parábola identificando los elementos externos a la historia, que representan varios de los detalles del relato. La interpretación indica que la historia es una alegoría
amplia, con referencias al mundo real, no que cada detalle sea necesariamente una referencia a algo específico. Jesús identifica la semilla con la palabra. Esta se referirá a la palabra de Dios, particularmente a la predicada por Jesús. Santiago capítulo 1 verso 21 declara: por lo cual, desechando toda inmundicia y maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual los puede salvar. Los diferentes suelos son distintos tipos de oyentes. De acuerdo con la interpretación de Jesús, todos escuchan la palabra, es decir, la semilla ha sido sembrada en todos los tipos de suelo. Pero la recepción es diferente. El suelo del sendero es duro y las aves arrebatan la semilla que cae en él. Jesús vincula esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás. El suelo pedregoso es poco profundo. Jesús relaciona esto con las personas cuyo compromiso es superficial. Ellos no han tenido en cuenta el costo del discipulado. El suelo lleno de maleza ahoga la semilla sembrada. Jesús explica que esto se refiere a los afanes de la vida y a las riquezas que asfixian la palabra. Pero el buen suelo representa a quienes escuchan la palabra y la reciben. Como resultado, ella crece y produce una cosecha abundante. Las explicaciones más extensas son las referidas al suelo pedregoso y al lleno de malezas. En su descripción de los oyentes, representados por el primero de esos suelos, Jesús señala elementos contrastantes. Los así representados reciben la palabra con gozo, pero son discípulos temporales. Cuando llega la persecución, se desmoronan. Otros no caen a causa de los malos tiempos, sino de los buenos. Su enfoque está en las cosas del mundo, no en el reino de Dios. Sus afanes y preocupaciones giran en torno a lo que el mundo ofrece. Considera tu propia vida. Se están introduciendo silenciosamente en tu experiencia algunas de las características del suelo del camino, del pedregoso o del lleno de malezas. Esto es algo que podría ocurrir más sutilmente de lo que imaginas. ¿Qué decisión puedes tomar para cambiar si fuera necesario? Martes 23 de julio. La razón de ser de las parábolas. Escucha Marcos capítulo 4, versos 10 al 12. ¿Por qué enseñaba Jesús por medio de parábolas? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre las parábolas, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Una lectura superficial de estos versículos da la impresión de que Jesús enseñó por medio de parábolas para mantener a oscuras a quienes no formaban parte de su entorno. Pero una perspectiva tal no condice con las acciones de Jesús en el resto del Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 3 versos 5 y 6, Jesús se entristece por la dureza de corazón de los dirigentes religiosos. En Marcos capítulo 3 versos 22 al 30, toma seriamente los argumentos de los escribas y explica detalladamente por qué están equivocados. En Marcos capítulo 12 versos 1 al 12, los dirigentes religiosos entienden que la parábola de Jesús acerca de los labradores se refiere a ellos. Esta es, en verdad, una advertencia acerca del complot de ellos contra él y de las terribles consecuencias resultantes. Si no hubiera tenido interés en el bienestar de ellos, no les habría advertido.
En consecuencia, debe darse a las palabras de Jesús aquí, en Marcos capítulo 4, una consideración más profunda, a fin de captar a qué se refiere. Jesús está parafraseando Isaías capítulo 6 versos 9 y 10. Escucha Isaías capítulo 6 versos 1 al 13. ¿Qué le ocurre aquí a Isaías? ¿Y cuál es el mensaje que se le comunica para Israel? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Isaías contempla una visión del Dios en el templo y queda abrumado por la gloria de Dios y por su propia impureza. Dios lo purifica y le encarga un mensaje estremecedor. Como en el caso del Evangelio de Marcos, eso suena muy fuera de lugar en comparación con el resto de Isaías, donde hay mucho consuelo para el pueblo de Dios. En Isaías capítulo 6, el mensaje pretende despertar al pueblo a fin de que abandone sus malos caminos. En Marcos, la clave para entender las palabras de Jesús se encuentra en Marcos capítulo 3, verso 35. Para entender las palabras y las enseñanzas de Jesús, uno debe hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que convierte a alguien en parte de la familia de Jesús. Quienes han decidido que Él está poseído por el diablo, no escucharán. El punto de la cita que Jesús hace en Isaías capítulo 6 versos 9 y 10 no es que Dios mantiene alejadas a las personas, sino que las propias ideas preconcebidas de éstas y su dureza de corazón les impiden aceptar la verdad salvadora. La verdad es la idea dominante en la parábola del sembrador. Cada cual decide qué tipo de suelo será. Todos deciden por sí mismos si se entregarán o no a Jesús. En última instancia, cada uno de nosotros elige. Miércoles 24 de julio.
La lámpara y la cesta. Escucha Marcos capítulo 4 versos 21 al 23. ¿Cuál es el énfasis especial de Jesús en la parábola de la lámpara? También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. En el mundo bíblico de los días de Jesús, las casas variaban en superficie y tipo de construcción según su ubicación y la condición económica del propietario. Las viviendas generalmente seguían un patrón griego de construcción, alrededor de un patio interior, pero con diferentes niveles de sofisticación. Otra opción es que Jesús se estuviera refiriendo a las casas pequeñas, típicas de los agricultores. Independientemente del tamaño de la casa aludida, lo importante aquí es el principio enseñado. Un día, la verdad acerca de Jesús será revelada. Jesús hace dos preguntas en Marcos capítulo 4, verso 21. La primera espera una respuesta negativa, comillas, y le decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? La segunda pregunta espera una respuesta afirmativa. ¿No es para ponerla en el candelero? Jesús presenta un escenario absurdo, casi jocoso, para dejar claro su punto. Las lámparas existen para dar luz, de lo contrario, pierden su razón de ser. Marcos capítulo 4, verso 22 explica la parábola haciendo referencia a los secretos que toman estado público. Cualquier persona cuyo correo electrónico o computadora hayan sido hackeados sabe lo que significan secretos publicados, pero Jesús está hablando del Evangelio. Escucha Marcos capítulo 4 versos 24 y 25. ¿Qué lección está Jesús enseñando con la parábola del almud o cesta para medir cereales? Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En muchos lugares del mundo, los productos frescos son vendidos en mercados al aire libre. En esos lugares es típico que los vendedores tengan un recipiente para medir la cantidad de los productos que ofrecen. Es común que esos vendedores agreguen un poco más de lo solicitado para hacer así sentir al comprador que es tratado con equidad. Jesús se vale de cuán bien tratan los vendedores a sus clientes para argumentar acerca de la disposición a recibir la verdad. Si alguien es receptivo y acepta la luz, obtendrá aún más, pero si la rechaza, perderá incluso lo que tenía antes. ¿Cómo podemos aprender mejor el principio de que con la misma medida que usemos se nos medirá? Piensa en ello en relación con todas nuestras interacciones con otros. Jueves 25 de julio. La parábola del crecimiento de la semilla. Escucha Marcos capítulo 4 versos 26 al 29. ¿Cuál es el foco primario de esta parábola? Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La mayor parte del Evangelio de Marcos tiene paralelos en Mateo, en Lucas o en ambos. Pero ese no es el caso de esta parábola que aparece solo en Marcos.
El foco temático de esta breve parábola es el proceso de crecimiento. Jesús indica que así es como funciona el reino de Dios. Los humanos tienen una parte en el proceso, pero el crecimiento real es obra de Dios. No es un proceso interminable. La historia termina abruptamente con la maduración del grano. Así es como la segunda venida de Cristo pondrá súbitamente fin a la historia de nuestro mundo. Escucha Marcos capítulo 30 al 32. ¿Cuál es el énfasis importante en la parábola de la semilla de mostaza? Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta parábola destaca cómo algo tan diminuto crece hasta convertirse en algo notablemente grande. Las semillas de mostaza miden entre 1 y 2 milímetros de diámetro. La planta descrita aquí es probablemente la mostaza negra, Brassica nigra, que tiene semillas muy pequeñas. Más de 700 de ellas juntas pesan apenas 1 gramo. Aunque no son las más diminutas del mundo, son bastante pequeñas, especialmente en comparación con la planta que producen, que pueden alcanzar una altura de 3 metros. Jesús destaca el hecho de que aún los pájaros anidan en sus ramas. Esta última referencia alude a Salmos 104, verso 12 y a Daniel capítulo 4, versos 10 al 12. El Salmo 104 se refiere al poder de Dios cuando creó el mundo, y Daniel capítulo 4 presenta a Nabucodonosor como un gran árbol debajo del cual todos encuentran sombra y alimento. El punto que Jesús destaca es que el reino de Dios, que fue muy pequeño al comienzo, llegará a ser grande e impresionante. En los días de Jesús, la gente pudo haber mirado con desprecio al predicador Galileo itinerante, cubierto de polvo y con su pequeño grupo de discípulos. Pero el tiempo ha mostrado que su reino de gracia sigue expandiéndose por todo el mundo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24, verso 14. Considera cómo era la iglesia cuando Jesús hizo esa predicción. ¿Por qué esta es una predicción tan notable y reafirmadora de la fe para nosotros? Viernes 26 de julio. Para estudiar y meditar, lee el capítulo titulado La siembra de la verdad, en el libro Palabras de vida del Gran Maestro de Elena de White, páginas 16 a la 42. Comillas, la verdadera santidad es integridad en el servicio a Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano. Comillas, el amor debe ser el principio de la acción. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habitarlo para resistir la prueba y la tentación. Comillas, y el amor se revela en sacrificio. El plan de redención fue fundado en sacrificio, un sacrificio tan amplio, tan profundo y tan alto que es inconmensurable.
Cristo lo dio todo por nosotros y quienes reciban a Cristo estarán listos para sacrificarlo todo por la gracia de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes que ninguna otra cosa. Elena de White, Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 29 y 30. Preguntas para dialogar. El amor debe ser el principio de la acción. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra. ¿Cómo nos revela la cruz esta asombrosa verdad? ¿Cómo podemos reflejar esta clase de amor en nuestra vida? ¿Por qué debemos hacerlo? 1. ¿Cómo responderías a alguien que insistiera en que Jesús dijo parábolas para mantener en la oscuridad a quienes no estaban entre sus seguidores? ¿Por qué Jesús, que murió por todos los seres humanos, ver 1 de Juan capítulo 2, verso 2, mantendría deliberadamente en la oscuridad a las personas por cuya salvación murió en la cruz? 2. Se espera que una luz esté en un candelero, no debajo de una cesta para medir cereales. Marcos capítulo 4, verso 21. Aplica este principio al compromiso de tu iglesia local con la comunidad. ¿Cómo pueden elevar más la luz? 3. Considera la parábola acerca del crecimiento de la semilla. Marcos capítulo 4, versos 26 al 29. ¿Qué papel juegan los seres humanos en contribuir al crecimiento de la semilla del Evangelio? ¿Y cuál es la parte de Dios? Aunque obviamente cumplimos un papel, ¿cómo podemos asegurarnos de depender totalmente de Dios? ¿Podría esta actitud de dependencia total ser parte de lo que necesitamos hacer para crecer?